Entrevista a Joaquín Rodríguez, autor de La furia de la lectura, ¿por qué seguir leyendo en el siglo XXI? Exdirector de Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura. Entrevista realizada por Arce con la colaboración de Cedro. Mencionabas un artículo que publiqué en uno de los últimos, en el último Texturas, ¿no? Pero antes de ese, en el año 22, había publicado uno que se tituló, si no recuerdo mal, No es Amazon, somos nosotros. ¿De qué iba aquello, ¿no? Y establecer el vínculo entre uno y otro. Bueno, yo creo que lo digital sí ha tenido un impacto gigantesco en nuestras vidas, por mucho que nosotros, que no somos nativos tipográficos, no queramos ni percibirlo ni comprenderlo del todo, ¿no? Pero ha cambiado nuestros hábitos de consumo, ha cambiado nuestra dieta mediática, ha cambiado nuestra manera de leer y de consultar los contenidos, ha cambiado nuestra manera de comunicarnos y relacionarnos, ha cambiado la manera en que creamos y compartimos las cosas, en fin, yo creo que ha cambiado todo nuestro ecosistema de arriba abajo. En lo que atañe al mundo editorial y en relación a los asuntos que tú planteabas, es obvio, y no hace falta tener un estudio de mercado en la mano, pero es obvio que adquirimos muchos de los contenidos que consumimos a través de grandes plataformas, bien sean audiovisuales, bien sean música, bien sean contenidos escritos, etcétera, etcétera, y lo hacemos a través de grandes plataformas multinacionales que están perfectamente asentadas, consolidadas, que son capaces de disponer de una masa crítica de contenidos amplísima, que son agilísimos en su distribución, etcétera, etcétera, y eso ha roto por completo las reglas del mercado. Sin embargo, en mi opinión, el tejido editorial tradicional, y a eso me refiero libreros, lo que es la cadena del valor del libro tradicional, me refiero a libreros, distribuidores, editores, etcétera, etcétera, siguen comportándose y siguen pensando que son como puntos aislados en un mapa, siguen comportándose como burbujas inconexas, como si cada uno pudiera hacer la guerra por su cuenta, como si cada uno pudiera plantar cara a esa gigantesca transformación digital, como si simplemente con intentar conservar a los pocos lectores o consumidores que tienen en cada uno de sus lugares fuera suficiente para mantenerse, pero eso no es verdad, eso no es cierto. Sabemos por las estadísticas que la mayoría de las librerías están cerrando, que las editoriales independientes y medianas sufren muchísimo y muchas de ellas cierran. Es cierto que otras intentan sustituirlas, pero digamos que la mortalidad media de cada una de ellas es, en fin, velocísima. Que ni siquiera los grandes editores están resguardados de esa influencia, ni siquiera, y que por tanto lo más razonable es pensarse de una manera completamente distinta. Y esto no es de ahora mismo, es de hace muchísimos años, mi propuesta siempre ha sido generar una estrategia colectiva, colaborativa, entre todas las partes. O sea, la idea de gremio como tal yo creo que está anquilosada, que no sirve para nada, no sirve para pensar la realidad actual. Lo que sería necesario es trabajar por retos y problemas en los que todas las personas, todos los colectivos atañidos realmente participaran en la reflexión y en la solución de ese problema, y que se pensasen más como una red que como puntos aislados. Siempre pongo los mismos ejemplos, porque al final son los que tenemos más a mano, ¿no? Si en el año 2009, que fue la primera vez que presentamos a varias asociaciones una propuesta de generar una plataforma colaborativa y colectiva de venta de contenidos escritos, libros, etcétera, etcétera, 2009 fue la primera vez que lo hicimos. Si hubiesen dado pasos en ese sentido, quizá ahora mismo pudiéramos estar intentando plantar cara a lo que tenemos. Ahora mismo probablemente ya se haya pasado la ocasión. Sin embargo, creo que sigue siendo la única alternativa. O sea, no es posible que nos sigamos pensando, insisto, de una manera individual, aislada y al margen de la red de la que deberíamos conformar parte, porque yo como usuario, como lector, cuando quiero buscar algo, lo que espero es tener una masa crítica variada, heterogénea, de contenidos que me sirvan en cualquier tipo de formato que en ese momento necesite, al precio que la ley establezca, y que lo pongan en la puerta de mi casa cuando yo lo necesite. Y esto a no ser que el entorno editorial lo entienda y responda en consecuencia, difícilmente podrá enfrentarse a la gigantesca ola, al tsunami que ya está encima de nosotros. Basta leer en cualquiera de los dos artículos que has mencionado, que uno lo has mencionado tú y otro yo, las estadísticas sobre cuota de mercado de las grandes plataformas, y veremos que sigue creciendo hasta que llegue un momento que será un monopolio de facto. Yo creo que, o sea, en esta clase de estrategias entran muchos elementos distintos. Yo
Quizá por resumir te diría que hay 3 puntos fundamentales desde mi punto de vista. Uno que tiene que ver con el asociacionismo, que es absolutamente indispensable. No cabe pensarse de una manera aislada, individual, insisto en ello. Solamente mediante estrategias colectivas cabe enfrentarse a el paradigma digital. Si quieres luego podemos profundizar en cada una de estas cosas. Luego desde el punto de vista de la comunicación, y eso me refiero en que en muchos casos, por ejemplo, las revistas culturales, ¿no? En muchos casos sabemos cuáles son nuestros lectores todavía actuales, más o menos, cuál es el perfil del lector actual, pero no sabemos por qué los jóvenes, las nuevas generaciones, no tienen absolutamente ningún contacto con las revistas culturales. Es preciso hacer una labor de comunicación muy explícita y muy bien dirigida a colectivos completamente distintos a los que estamos habituados, con un régimen mediático completamente diferente, para intentar realmente buscar un público alternativo, que irá sustituyendo o debería ir sustituyendo progresivamente al que conocemos. La labor de comunicación, por una parte individual de cada una de las cabeceras, pero por otra parte colectiva, esto es absolutamente indispensable. Por otra parte, también en la labor de interlocución con instituciones, organismos, administraciones públicas, privadas, para hacerse presente. Y por otra parte está la capa tecnológica. Y en la capa tecnológica hay muchas cosas que hacer, muchísimas todavía que hacer. Porque cuando uno hace una búsqueda, y me voy a remitir a lo más sencillo, es extraordinariamente difícil encontrar una sola ocurrencia que se remita a una cabecera de las revistas culturales. Y muchas de estas revistas tienen 30 o 40 años de antigüedad. Es decir, tienen un gigantesco patrimonio cultural y de pensamiento que no aflora por ningún sitio. ¿Cómo es posible que eso suceda? ¿Cómo es posible que estemos a estas alturas de 2022 y cuando hacemos una búsqueda, entre las 10 primeras páginas no aparezca ni una sola vez una cabecera de la asociación? Tenemos que trabajar con toda la cuestión de metadatos, de plataformas colaborativas, trabajos de se llama encontrabilidad, etcétera, etcétera, que ahora mismo siguen sin resolverse y que por tanto es indispensable si es que queremos, en fin, formar parte de la oferta global de contenidos que ahora mismo afloran en la red. Vuelvo a insistir en lo mismo y voy a ser muy, muy pesado en este asunto, y es que se trata de desarrollar estrategias colectivas. ¿Por qué no generar plataformas de servicios compartidos, ¿no? O sea, plataformas ahora mismo de tecnologías compartidas entre todos los socios de una asociación. ¿Por qué no? Es decir, en lugar de cada uno de ellos tenga que intentar buscar una plataforma para la gestión de todo el flujo editorial, ¿por qué no generar servicios compartidos? Que aminora el precio, tienes economías de escala muy claras y que justamente la asociación puede intermediar entre todos sus socios. Y hay soluciones en el mercado que podrían satisfacer perfectamente las demandas de casi cualquier cabecera, por muy compleja que sea la maquetación o el diseño, etcétera, etcétera. ¿Por qué no buscar fórmulas de ese tipo? O desde el punto de vista que tenéis experiencia sobrada, revistasculturales.com, independientemente ahora mismo del éxito comercial o no que pueda tener, yo creo que todavía tiene mucho margen de mejora, sobre todo por la cuestión de la encontrabilidad y visibilidad de los contenidos, que ahora mismo son en buena medida invisibles y por tanto difícilmente llegan a los colectivos potencialmente interesados. Entonces, yo creo que hay que buscar esas economías de escala. Y me refiero a economías de escala no solamente financieras, sino de tecnología, conocimiento compartido, intercambio de experiencias, etcétera, etcétera. Ahora mismo, ¿por qué no presentar todo el dinero que ahora mismo puede más o menos encontrarse por la financiación europea, ¿no? ¿Por qué no buscar, insisto, plataformas de servicios compartidos y presentar proyectos de esa naturaleza para que realmente beneficien a un colectivo tan grande y tan importante como el de las revistas culturales? A mí se me ocurre que podría ser, desde luego, una de las propuestas que poner sobre la mesa. No me refiero a que una cabecera individualmente solicite una cantidad muy pequeña, que efectivamente no va muy lejos. Me refiero a que como colectivo y quizá de la mano de otras instituciones, empresas u organismos, presentar algo muchísimo más grande que pudiera servir para generar, insisto, plataformas de servicios compartidos. No voy a ponerme ahora mismo a describir lo que es una plataforma de servicios compartidos, pero me refiero fundamentalmente a pensar todo el flujo del trabajo editorial, desde que entra un original hasta que sale, de arriba a abajo. Y eso hay ahora mismo tecnologías que permiten hacerlo. Bueno, el diagnóstico del enfermo no es muy bueno, eso está claro, ¿no? No vamos a ser simplemente superficialmente optimistas. El diagnóstico está claro, es decir, yo dirigí una revista cultural, por tanto sé de lo que hablo.
uno se va quedando sin lectores progresivamente porque las generaciones que estaban interesadas en esa clase de soportes y contenidos y temas va desapareciendo progresivamente y no hemos sido capaces de encontrar un repuesto, no hemos sido capaces de convencer a generaciones que tienen un régimen mediático distinto de que atiendan lo que les estamos proponiendo, no supimos hacerlo. Eso por una parte. Por otra parte, las curvas ahora mismo de presupuestos disponibles para inversiones culturales, si las vemos sobre todo en revistas, prensa, etcétera, etcétera, decae hace muchísimos años, prácticamente casi hasta llegar a cero. Por tanto, la inversión en esta clase de soportes es cada vez más pequeña, porque hay alternativas, digamos, más o menos gratuitas y más o menos y suficientemente dispares en la red que sustituyen teóricamente a esto. Y por otra parte, efectivamente, no hemos sabido hacer el trabajo que nos exige la tecnología para ser visibles. Es decir, ahora mismo es la idea que intentaba transmitir antes, ¿no? Cuando uno busca algo, que ahora mismo es la ventana a través de la cual vemos el mundo, y no somos capaces de aparecer en las primeras páginas de un buscador cualquiera, simplemente somos invisibles. Y no hemos sabido responder a eso. Somos simplemente invisibles. Es decir, ¿cómo es posible que en el debate intelectual, cultural, político, etcétera, etcétera, no aparezca en ninguna de las revistas cuando hacen una búsqueda? ¿Cómo es posible? Y que nadie las tenga en cuenta, cuando en realidad buena parte del patrimonio intelectual de nuestro país está aquí. Bueno, pues eso es un trabajo que requiere una serie de lenguajes y tecnologías, metadatos, que hay que trabajarlos de manera muy sistemática y progresiva para que pudiera aflorar todo eso. Bueno, si sumamos estas tres cosas, el diagnóstico, como te decía, no es muy favorable. Entonces, bueno, eso se puede convertir en un ciclo vicioso o intentar que sea un ciclo virtuoso, y vuelvo al planteamiento de antes. Comunicación, ¿qué habría que hacer en mi opinión? No es una idea que sea de ahora, sino que ya la he expuesto en varias ocasiones, ¿no? Es indispensable trabajar con universidades, colegios, con realmente generaciones que hacen otro consumo de medios completamente distinto, pero hay que intentar hacerles percibir el enorme valor que puede tener todavía esta clase de propuestas, que simplemente las desconocen. Y habría que hacer todo lo posible para que, de una manera que casi que no es altruista. Es decir, por una parte hay una gran parte de egoísmo aquí, o sea, buscar nuevos lectores, pero por otra parte es hacer ver a estas nuevas generaciones que en el régimen que practican pues carecen de la proteína necesaria para poder en fin, desarrollar un criterio lo suficientemente maduro en una era como la nuestra de pura incertidumbre, ¿no? Estos recursos siguen siendo indispensables. Por otra parte, yo sería partidario de presentar proyectos colectivos y colaborativos de otra talla, muchísimo más grande, para buscar las tecnologías necesarias para desarrollar servicios compartidos y para hacer aflorar ese contenido en la web. Y por otra parte, yo insistiría muchísimo en la idea del asociacionismo. Es indispensable, aunque solo sea para buscar economías de escala compartidas, para buscar sinergias entre todos los socios, para trabajar buenas y malas experiencias y reflexionar sobre ellas, para buscar interlocuciones compartidas entre organismos, instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. A mí, es de verdad que cada una tiene que trabajar individualmente ese nicho muy específico en el que se desempeña, ¿no? Pero es indispensable que perciba el valor del trabajo del grupo, ¿no? Del trabajo de un colectivo como puede ser este o como puede ser cualquiera de los otros, sean editores, libreros, etcétera, etcétera. Pero fíjate que incluso llevamos muchos años discutiendo la necesidad de romper las barreras entre los gremios tradicionales. El primero que hizo eso seguramente fue el gremio alemán. El gremio alemán hace muchísimos años ya que decidió digamos que tirar las paredes abajo de los gremios tradicionales y plantear retos compartidos, colaborativos, que todos aquellos colectivos que se sintieran atañidos de alguna manera participaran en su resolución. Ellos lo llamaban simplemente como era colaborar o perecer. Y es que se trata precisamente de eso. Estamos ahora mismo en un entorno tan cambiante, de una incertidumbre tan grande, que o nos enfrentamos con una inteligencia compartida, colectiva, a todo eso, o la realidad, en fin, es que la mayoría de los pequeños y medianos cae en la batalla.
Yo creo que las bibliotecas públicas habría que volver a reconquistarlas, sin ninguna de las dudas, porque durante muchos años se hicieron una compra compartida de revistas culturales y de otra clase de fondos, que eso se perdió progresivamente y desde luego sería un espacio que habría que reconquistar, el de la biblioteca pública, porque sigue siendo el espacio por antonomasia, ¿no?, para garantizar el acceso a la cultura escrita. Entonces, ese es un buen sitio. Pero desde luego no el único, ¿eh? Yo no me conformaría en absoluto como eso, porque la cuestión es que habla de nuevos públicos lectores. Vamos a ver, lo que hay que entender es que cuando se habla de nativos digitales es que realmente existen. Es decir, nosotros, igual que nosotros somos nativos tipográficos, si recuerdas el título del libro de Marshall McLuhan, de la Galaxia Gutenberg, se llamaba Génesis de los homos tipográficos, es decir, nosotros que nacimos antes por lo menos de la proliferación de las computadoras, ¿no?, en nuestros domicilios, habíamos nacido con prensa y libros de papel, también la televisión y la radio, pero fundamentalmente nuestra mentalidad, nuestro raciocinio estaba construido en torno a las letras. Nuestros hijos nacieron cuando eso ya existía, ¿eh? Y por tanto sus anteojos ante el mundo son los dispositivos y los medios digitales. No significa que sean expertos en su uso, significa que ellos ven el mundo a través de ellos, es decir, se comunican, colaboran, crean, consultan, se informan a través de medios digitales de manera constante. Y ellos están allí, lo que no significa que no sea importante que conozcan esto. Justamente, pero si no hay una motivación muy explícita, un trabajo muy concreto sobre ello, probablemente no hagan el esfuerzo, de ninguna manera, porque ni siquiera lo perciban necesario, ¿no? Entonces, la idea de trabajar con la escuela pública o la escuela privada, la idea de trabajar con asociaciones, ¿sabes?, de profesores, de familias, de padres, la idea de trabajar con universidades públicas y privadas, la idea de trabajar con conferencias de rectores y de lanzar campañas específicas para todos esos colectivos de manera que lo conozcan y lo valoren, yo lo creo indispensable. Absolutamente necesario. O sea, aunque ya te digo, aunque solo sea por puro egoísmo de los editores. Esta misma mañana, por pura casualidad, estaba viendo la web de la asociación, como te decía antes, de los libros de editores alemanes. Bueno, ha lanzado una gigantesca campaña que ha comenzado este mes en toda Alemania de jóvenes lectores. Bueno, que promueven ellos, no lo promueve el Estado, ¿eh? La promueven el gremio de editores y libreros, porque saben perfectamente que tienen que implicarse muy activamente en ello y que si no lo hacen, bueno, pues se encontrarán con que estos chavales de 10, 15, 17, 18, 20 años están en otro sitio, están en el sitio que tienen que estar, pero no se interesarán en absoluto por el tipo de cultura tipográfica al que nosotros estábamos acostumbrados. No me voy a meter ahora mismo en cuestiones de profundidades sobre qué supone una lectura y otra, por qué sí y por qué no. Eso probablemente dé lugar a otra conversación, pero desde el punto de vista asociativo, o sea, trabajar muy explícitamente esos colectivos, a mí me parece que sería un trabajo capital. Aquí ha habido durante muchos años un equívoco favorecido por la cultura universitaria, ¿no? Por una parte parece que están las revistas científicas, que están indexadas, sea eso lo que sea, y tienen lo que ellos llaman un índice de impacto concreto, y que por tanto todos los aspirantes a buscar un puesto fijo en las administraciones públicas como profesor o como científico, busca publicar en esas mismas revistas para alcanzar el índice, ¿no?, que necesiten, y por tanto se desentienden de cualquier cosa que no sea eso y minusvaloran cualquier tipo de producción intelectual o cultural que provenga de ningún otro sitio, porque están absolutamente ufanados y ciegos, nada más leyendo y publicando en aquellas cabeceras que teóricamente les puedan garantizar una carrera profesional. Claro, bueno, que hagan lo que les parezca, pero ¿eso significa que todo este patrimonio de producción cultural, intelectual, artística no tiene valor? Ni muchísimo menos. Es más, yo sostengo que tiene mucho más valor, que si se detuvieran a leer lo que se ha producido en todas estas cabeceras a lo largo de los últimos 30 o 40 años, verían que es muchísimo más rico que la mayoría de las pequeñas cabeceras supuestamente científicas y muy especializadas, donde publican unas pocas personas para unas pocas personas. Por tanto, eso es lo que hay que defender en una universidad. Una universidad que no es una mera agencia de colocación, que lo que supuestamente buscan allí es formar a una persona con una serie de propósitos, valores, visión, espíritu crítico, ¿no?, para poder enfrentarse a la realidad con suficiente criterio, ¿no? Por tanto, ¿cómo se configura y se construye ese criterio si no es... Bueno, hay muchos medios y muchas maneras de hacerlo, pero desde luego uno de ellos debería ser este. Yo creo que en todo este ecosistema hay que darse cuenta que ya no somos el centro, es decir, fíjate, ni los libros, ni la literatura, ni el ensayo, ni las revistas culturales ya son el centro del ecosistema cultural. Durante muchas décadas, probablemente a lo largo del siglo XX lo fue,
porque las alternativas que hubo, el radio y televisión, probablemente no fueron capaces de sustituirlas del todo, ocupaban un lugar central. Sin embargo, hablábamos al principio, la primera pregunta que me planteaba, la revolución digital ha roto todas esas reglas y ha roto, digamos, el ecosistema por completo. Digamos que ha pasado un poco a la periferia porque hay muchísimas otras propuestas que han ocupado su lugar. Y hay que asumirlo, es decir, somos una entre otras. Somos una entre otras, es decir, la cultura escrita ocupa un lugar entre otras muchas propuestas poliédricas de todo tipo, visuales de toda clase, interactivas, digitales, etcétera, etcétera. Pero, dicho lo cual, asumido que ya no somos el centro de la realidad y de los focos, el papel de las revistas culturales deberíamos seguir preservándolo exactamente igual, hay que reivindicarlo. Es decir, la munición intelectual que tienen, ¿no?, estas revistas, el patrimonio artístico, creativo, que se atesora en las páginas de todas estas revistas, es absolutamente incomparable con cualquier otra cosa que se produzca en este país. Bueno, en este país y en ningún otro, me refiero. La labor que hacen del trabajo con autores, creadores, artistas, músicos, etcétera, etcétera, no se puede encontrar en ningún otro medio, prácticamente en ningún otro medio. Claro, ¿qué ha ocurrido? Pues la mayoría lo sabemos, los últimos 20 años, 15, 20 años, lo que ha sucedido es que fuimos perdiendo progresivamente ese lugar central, fuimos perdiendo presencia en aquellos puntos de venta donde normalmente éramos visibles, me refiero a librerías, kioscos u otros espacios comerciales, desaparecimos por completo, la poca publicidad que nos sostenía fue desapareciendo también de nuestras páginas y por lo tanto esa fuente de financiación desapareció y nuestros lectores se fueron mudando de domicilio. Y si antes se suscribieran a nuestras revistas, pasaron a leer contenidos en otras partes, ¿no?, en medios digitales, y nos quedamos sin saber qué hacer. Eso no merma valor a lo que hacíamos, creo yo, no merma en absoluto valor. Yo cuando regreso a las páginas de Archipiélago, otras tantas que de vez en cuando, sigo pensando que eran, en fin, era un emblema intelectual, ¿no?, y que esa herencia está ahí. Pero cómo la reivindicamos y sobre todo ya no es una cuestión simplemente de memoria, sino cómo reavivamos eso. O sea, cómo hacemos una propuesta de valor nueva e intentamos demostrar a los jóvenes universitarios, estudiantes, que eso tiene un valor intrínseco que es incomparable al resto de las cosas que ahora mismo consultan. Yo creo que merece la pena el esfuerzo.